Contravía. Hemos visto cómo los campesinos de la vereda Potosí de Cajamarca son señalados y estigmatizados de ser auxiliadores o miembros de la guerrilla. No se desconoce que evidentemente las FARC pasan, transitan y tienen cierta influencia en esa zona del país. Pero también es cierto que tras el operativo paramilitar del 10 de noviembre viene toda una ola de terror. En enero los campesinos de esa zona son desplazados y van pasando los días bajo el terror, bajo el estigma de ser guerrilleros, hasta que llegamos al fatídico 10 de abril, donde cae asesinada, baleada esta familia por efectivos del batallón Pijao, que dicen que todo fue un error militar, que confundieron a esta familia con guerrilleros. La nota periodística que ustedes van a ver a continuación, producida por el noticiero Caracol y emitida el 15 de abril en su emisión de las 10:30 de la noche, abre todas las dudas sobre lo que posiblemente ocurrió esa noche en Cajamarca, en la vereda Potosí. Veamos. Hasta acá llegaron los familiares de las víctimas para rendir un homenaje a sus seres queridos. Este, según Alexander Mendoza, era el gorrito de su sobrino de 6 meses y quien murió en el lugar. Dice que no lo había podido recoger porque aunque fue él quien reconoció los cuerpos, no los identificó en este lugar. Ellos los tenían abajo, mucho más abajo de aquí en la finca llamada El Placer. ¿Usted no vino hasta el sitio de los hechos? Yo vine, pero ya los habían recogido. Posteriormente, Alexander y sus familiares caminaron hasta la casa de la que partieron sus seres queridos el pasado sábado. En el lugar se encontraron con Ernesto Saraza, un campesino que decidió llegar hasta la vivienda al enterarse por los medios de la trágica noticia. Él fue el primero en llegar a este sitio. Yo encontré las puertas abiertas y todos los animales en la casa y por lado y lado habían animales. Dice que llegó con el ánimo de poder encontrar a sus vecinos esperando que todo fuera una equivocación. Acá en esta parte encontré un plato con comida, acá encontré otro. Sí, se veía que no se las habían dejado como comer. Ellos les tocó como salir. Encontrar todo esto generó en Alexander, hermano de 2 de las víctimas y tío del bebé de 6 meses, dudas sobre lo que aquí pudo haber sucedido. Lo que pienso yo es que esos pobres muchachos no se vinieron de allá, a ellos los sacaron, porque ellos estaban comiendo la comidita. Esto mismo pensaron las autoridades cuando realizaron el levantamiento de los cuerpos, que alguien los podría haber obligado a salir de su casa, pues ninguna de las víctimas portaba identificación, ni siquiera llevaban pañales para el pequeño. ¿Por qué los sacaron de la casa? Que se sepa quién los sacó de la casa y los mató. Ante esta situación, tropas del ejército que se encuentran en la zona pidieron a los familiares no tocar nada, advirtiendo que la Fiscalía realizará otra reconstrucción de los hechos. Y este testimonio del padre y abuelo de las víctimas, obtenido por Contravía, corrobora lo dicho por Caracol Noticias. Nosotros fuimos a mirar, estaban comiendo la comida porque quedó servida la comida y empezando a comer, y las puertas abiertas de par en par, y ellos para venir para el hospital no traían un papel, venían con ropa de trabajo, no traían no traían una linterna, no traían 5 centavos, venían nada. Oyendo estos testimonios surgen las siguientes dudas. Si salieron a llevar al bebé al médico, ¿por qué entonces no llevaban los teteros ni la pañalera del niño? Y si el bebé estaba enfermo y el objetivo era llevarlo al médico, ¿por qué no guardaron los animales ni cerraron la cerca de la finca? Si el bebé estaba realmente muy enfermo, ¿por qué no partieron más temprano hacia Naime y sí lo hicieron justo a la hora de la comida, dejando los platos servidos y todos a medio empezar? Y si el niño estaba enfermo, ¿por qué no llevaba ninguno sus documentos de identidad y por qué tampoco estaba el carnet de vacunas del niño como uno de los documentos que pudieron presentar o necesitar para la atención médica? Otro de los elementos que generan dudas frente a la versión dada por los militares que participaron en el operativo es la versión en donde señalan que debido a la oscuridad, a la neblina y a la altura de los árboles no pudieron divisar ni identificar a las personas que se movilizaban por la carretera. En esos momentos bastante oscura y las condiciones atmosféricas bastante neblina, pues impedían la visibilidad, lo que ocasionó no tener claridad de las personas que se pasaban por allí. Sin embargo, el último informe practicado por el Laboratorio de Balística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en relación al estudio de prendas demuestran que Albeiro Mendoza Reyes, padre del menor de 6 meses, recibió, de los 6 impactos que recibió, uno de ellos
fue efectuado a una distancia menor de 60 centímetros, lo que nos lleva a presumir que a esta distancia fácilmente debió haber sido identificado por los uniformados como un civil que se encontraba en total estado de indefensión. La anterior inconsistencia generó que en las últimas horas la Procuraduría abriera investigación disciplinaria a 9 uniformados que participaron en el operativo militar de Cajamarca. Ellos son el teniente Luis Alfonso Ordóñez, el cabo primero José Alejandro Gómez y los soldados profesionales John Jairo Vizcaya, Albeiro Pérez Duque, Noel Briñez Pérez, Luis Fernando Ramos, Jairo Sebastián Quintero, John Guzmán Gallego y el teniente coronel Edgar Corredor Muñoz. Y así se sigue derrumbando la tesis del error militar. Las dudas continúan. Medicina Legal también señala en las necropsias practicadas en los cuerpos que la causa de la muerte de las víctimas se produjo por los impactos recibidos en la cabeza. ¿Cómo se explica que los cuerpos de las víctimas presenten impactos de balas en sus cabezas y que según Medicina Legal esta haya sido la causa de la muerte? Pero también, ¿cómo se explica que según el croquis elaborado por la SIJIN, donde se muestra el lugar de los hechos y la ubicación de los cuerpos, y se demuestra que los soldados se encontraban apostados en el costado oriental de la vía y de frente y diagonal al lugar donde se encontraron los cuerpos de las víctimas y los orificios de entrada a la cabeza de estas víctimas, aparece que los disparos fueron efectuados por detrás y se demuestra igualmente que, de acuerdo a la trayectoria, estos disparos se efectuaron desde una parte superior a la ubicación de las víctimas. Llama la atención que el cuerpo de Albeiro Mendoza Reyes se encuentra ubicado a 14 metros de distancia de los demás cuerpos, igualmente que se encuentren manchas de sangre distante del lugar donde se encontraban los cuerpos. Igualmente cabe señalar que el ojo izquierdo de Albeiro Mendoza, así como su pómulo izquierdo, presentaban equimosis o hematomas severos. Es difícil aceptar que estas hematomas hayan sido producto del golpe al caer, porque los demás cuerpos no presentan esos hematomas. Y las dudas continúan, más aún cuando a la prensa no se le permitió el trabajo en el lugar de los hechos. ¿Qué pasó en Cajamarca? ¿Quién tuvo realmente qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo? Bueno, la policía te bloquea, el ejército te bloquea, el Ministerio de Defensa te bloquea. Los periodistas investigan, los periodistas denuncian o transmiten la denuncia de un familiar de los muchachos muertos de que fueron sacados de la casa por el ejército y que los remató o los ejecutó. ¿Qué hace el ministro de Defensa y qué hace el presidente de la República? Eso no es cierto. Y es que ese 12 de abril, inusualmente, el presidente se dirigió a los colombianos para explicar lo que había sucedido en Cajamarca y defender a sus hombres. Estoy convencido de la buena fe del ejército en esta equivocación. Si se tratara de un ejército violador de derechos humanos, quienes dispararon contra los campesinos hubieran buscado el ocultamiento, la mentira o la desaparición de los cadáveres. Igualmente, la Casa de Nariño produce un video que también despierta ciertas suspicacias. Editorial Periódico El Tiempo, 14 de abril de 2004. En el video difundido por la Casa de Nariño, en el cual no hay voces de la población civil ni de las familias de los caídos, deja un sabor a manipulación, sobre todo cuando a los periodistas de los medios privados se les mantuvo a prudente distancia del lugar de la tragedia. En dicha alocución, el presidente afirmó: tengo motivos de profundo dolor, pero carezco de razones administrativas para sancionar a los soldados y oficiales. Es de suma gravedad que el primer mandatario haya absuelto públicamente a los responsables de estos hechos, sin que se haya efectuado una investigación del mismo, igualmente contrariando los principios de independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Igualmente fue apresurada la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, que decidió enviar expediente a la Justicia Penal Militar, contrariando las recomendaciones de la Oficina de Naciones Unidas, que señaló que este proceso debía ser investigado por la jurisdicción ordinaria. Significa que la tesis que decía que se trataba de un error militar, defendida en forma muy apresurada por el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, delante de los familiares de los asesinados y transmitido en directo por toda la televisión nacional, es falsa. El presidente mintió por apresuramiento, no dejó que las pruebas llegaran a sus conclusiones.
En la misma alocución, el presidente prometió indemnizar a las víctimas. La brigada de Ibagué atenderá a los familiares de las víctimas y el Estado los indemnizará. Sin embargo, el noticiero de televisión Noticias 1 pudo comprobar que la indemnización no ha llegado a los familiares de las víctimas. No han dado nada. Una palmadita en la espalda y hasta luego. Una pregunta sobre Cajamarca, presidente. ¿Qué pasó con la ayuda que el gobierno le ha prometido a las familias de las víctimas? Ya estamos en esto solamente. Sin embargo, la familia Mendoza, la familia de las víctimas del caso Cajamarca, sigue esperando que el presidente cumpla su promesa. Sigue esperando la indemnización. El país está esperando conocer la verdad tanto en el caso de Cajamarca como en el caso de Guaitarilla y que se haga justicia. Verdad y justicia son elementos claves para fortalecer nuestra democracia y elementos claves, quizás, para generarle un mejor futuro a nuestros hijos. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía.